3.625 minutos, esa es la cifra que está generando en Colombia, un debate que va mucho más allá de la semifinal de Champions. Díaz es el jugador con más minutos del Bayern Múnich en esta temporada, más que Kane, más que Olise, más que Neuer. Y a 2 meses del Mundial de 2026, hay una parte de Colombia que está mirando ese número, con una preocupación que las victorias del Bayern no consiguen callar completamente. El debate está abierto en Colombia y tiene dos lados que representan dos maneras completamente legítimas de mirar la misma situación. El primer lado es el de los que celebran que Díaz tenga esos minutos, porque es la señal de que Company confía en él como en nadie más, y de que el jugador está rindiendo al nivel necesario para merecer ese protagonismo semana a semana. El segundo lado es el de los que se preguntan si 3.625 minutos a esta intensidad, en el calendario más exigente del fútbol europeo, puede dejar a Díaz llegando al Mundial con el desgaste acumulado que ese número implica. Colombia debuta el 17 de junio contra Uzbekistán, y entre el miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena y ese debut en el Mundial, el tiempo es muy corto. Al final de este video vamos a analizar los argumentos que los analistas colombianos que siguen más de cerca la situación física de Díaz presentaron esta semana en los medios del país. Y también vamos a revisar lo que un médico deportólogo dijo sobre si es mejor que Díaz siga compitiendo hasta el final de la temporada o que descanse antes del Mundial. Pero primero, los datos exactos de la situación. El dato de los minutos tiene una dimensión que el análisis de la temporada raramente incluye con la precisión necesaria. Carolina Castellanos, analista colombiana, publicó los números que permiten comparar la carga de los tres jugadores más importantes del ataque del Bayern. Harry Kane lleva en la temporada 58 goles, datos que incluyen todas las competiciones. Olise lleva 21 goles y 26 asistencias, y Luis Díaz lleva 27 goles y 21 asistencias. Con esos números, Castellanos preguntó lo mismo que muchos colombianos se están preguntando esta semana. ¿Cómo se va a llegar al Mundial con ese ritmo de competición sostenido durante tantos meses? Y en ese contexto, Juan Felipe Cadavid, otro analista que siguió la carga de los tres jugadores semana a semana, añadió un dato que desactiva parte del argumento. Díaz lleva 3.625 minutos, Olise lleva 3.581 y Kane lleva 3.555. La diferencia entre el jugador con más minutos y el segundo, que es Díaz y Olise respectivamente, es de menos de 50 minutos en toda la temporada. Eso dice que Company no ha tratado a Díaz de manera diferente a los otros dos grandes del ataque en términos de carga de trabajo. Con 27 goles, Díaz ya superó los datos de goles publicados en el artículo del AFM que citó 27, y con 21 asistencias ha igualado sus números de asistencias. Esa combinación de goles y asistencias en la misma temporada donde acumula esos minutos es también la respuesta estadística más contundente a la preocupación sobre el desgaste. No es un jugador que acumula minutos sin rendir. Es un jugador que acumula minutos y sigue rindiendo al nivel más alto. Pero lo que te voy a contar ahora sobre lo que el médico deportólogo dijo en la radio colombiana cambia completamente el ángulo desde el cual hay que analizar la situación. El análisis de Castellanos también añade algo sobre lo que el debate en Colombia revela sobre la manera en que el país sigue la carrera de Díaz. La preocupación por los minutos es también la expresión del amor que Colombia tiene por el jugador. Nadie se preocupa por los minutos de un jugador que no importa. El hecho de que sea una conversación nacional, con analistas, médicos deportólogos y paneles de radio debatiendo sobre la carga de trabajo de Díaz, es también la señal de que el jugador colombiano más importante del momento recibe el escrutinio que se aplica a las figuras que tienen el peso de las expectativas de todo un país. El médico deportólogo consultado por la FM esta semana dijo algo que va contra la intuición habitual sobre el descanso de los jugadores antes de un torneo importante. Dijo que parar en seco podría ser más perjudicial que seguir compitiendo, que hay un riesgo mayor de lesionarse cuando un jugador que viene en ritmo de competencia de repente baja la carga física, que la dosificación progresiva, como jugar 45 minutos en lugar de 90, es una estrategia más adecuada que sacar completamente al jugador de competencia. Esta postura fue respaldada por otros analistas que participaron en el debate. Y Pacho Vélez añadió algo que dice mucho sobre el contexto físico específico de jugar en Alemania, que los trayectos en la Bundesliga son cortos,
que no hay viajes largos ni esperas tortuosas como en otras partes del mundo, y que eso reduce el desgaste que no aparece en los minutos jugados, pero que en el fútbol sudamericano y en otras ligas es una fuente de agotamiento muy real. Esa perspectiva, que combina el análisis médico con el análisis del contexto geográfico y logístico del fútbol alemán, dice que la situación de Díaz no es tan preocupante como el número de 3.625 minutos podría sugerir a primera vista. Hay también una perspectiva adicional sobre el desgaste de Díaz que el análisis del debate en Colombia raramente incluye. El Bayern Múnich tiene en su infraestructura médica y de recuperación una de las inversiones más grandes del fútbol europeo. El club que tiene acceso a la Säbener Straße, donde cada jugador tiene un plan de recuperación individualizado diseñado por el personal médico más avanzado disponible, no gestiona la carga de sus jugadores de la misma manera que un club con menos recursos. Y Díaz tiene acceso a esa infraestructura semana a semana. Eso no garantiza que no haya desgaste, pero sí garantiza que ese desgaste se gestiona con los mejores recursos posibles. El argumento de los que están más tranquilos sobre la situación física de Díaz también tiene el respaldo de lo que el propio jugador mostró el sábado 2 de mayo contra el Heidenheim. Díaz descansó el primer tiempo, entró al campo en el segundo tiempo cuando el Bayern perdía 1-2. Y los analistas que siguieron el partido describieron exactamente lo mismo, que entró enchufado desde el primer balón, atrevido, encarador, provocando faltas, con la misma energía que mostró en el Parque de los Príncipes el martes anterior. Si Díaz hubiera llegado al partido del Heidenheim con el desgaste acumulado que preocupa a una parte de Colombia, la entrada al campo en la segunda parte no habría producido esa descripción. Un jugador al límite físico no entra al campo provocando faltas y rompiendo líneas, entra administrando. ¿Y Díaz no administró? Atacó desde el primer segundo. La semana antes del partido del sábado, Díaz tuvo además el partido de la Champions del martes. 90 minutos en el partido más intenso de la temporada con SofaScore, dándole 8.7. Y 4 días después entró al campo contra el Heidenheim con esa descripción de enchufado y atrevido. Eso dice que la recuperación física de Díaz entre partidos está siendo gestionada correctamente, y que el nivel de intensidad que mostró el sábado después del esfuerzo del martes desactiva la idea de un jugador al límite de sus capacidades físicas. La comparación entre los minutos de Díaz y los de otros extremos de su edad y nivel en las grandes ligas europeas también es parte del análisis que el debate en Colombia raramente incluye. Los extremos más activos de la Premier League, de la Liga y de la Bundesliga en esta temporada tienen cargas similares o superiores a las de Díaz en algunas estadísticas específicas, y la diferencia entre Díaz y Kane o Díaz y Olise en el Bayern, que es de menos de 50 minutos, dice que Kompany no está sobreexplotando al colombiano de una manera diferente a cómo gestiona a los otros dos jugadores más importantes del equipo. Si Kompany estuviera pidiendo a Díaz algo que no le pide a Kane y a Olise, el debate tendría una base estadística más sólida, pero los números dicen que el técnico belga trata a sus 3 mejores jugadores del ataque con una paridad de carga que refleja una planificación equitativa del esfuerzo. La anécdota del Borussia Dortmund también dice algo sobre el nivel de los registros de Díaz, que añade perspectiva al debate sobre los minutos. El Bayern publicó que Díaz es el primer jugador en la historia de la Bundesliga con 13 o más goles y 13 o más asistencias en la misma temporada. El Dortmund respondió con las estadísticas de Jadon Sancho en la temporada 2019-2020, diciendo que estaba extremadamente confundido, y el Bayern y Colombia respondieron con los datos que muestran que el registro de Díaz es efectivamente histórico y que la comparación con Sancho no se sostenía con los mismos criterios. Ese debate que el Dortmund inició y perdió en Twitter es también la señal de que el mundo del fútbol alemán está mirando lo que Díaz está consiguiendo con la atención de quien sabe que está viendo algo fuera de lo normal. Y ahora viene el análisis que más directamente conecta el debate de los minutos con lo que el miércoles significa. El argumento del médico deportólogo también tiene una base científica que el análisis del debate en Colombia no siempre explica correctamente. Cuando un músculo está acondicionado a un nivel alto de esfuerzo durante muchos meses y de repente recibe un descanso completo, la reducción brusca del estímulo puede provocar una pérdida de tono muscular que aumenta el riesgo de lesión cuando el jugador vuelve a la competición. Por eso, el plan de Kompany con Díaz el sábado, 45 minutos de competición real,
Es exactamente lo que la medicina deportiva recomienda para mantener el rendimiento sin aumentar el riesgo. No parar, dosificar. La pregunta que Colombia tiene que hacerse no es si Díaz tiene demasiados minutos en la temporada. La pregunta correcta es si esos minutos están siendo gestionados de la manera más inteligente posible para que llegue al Mundial en las mejores condiciones. Y el sábado contra el Heidenheim, Company dio una respuesta muy concreta a esa pregunta. Descansó a Díaz la primera parte, le dio 45 minutos de competición para mantener el ritmo, y cuando el partido lo necesitó, Díaz entró con la energía de alguien que había tenido la recuperación necesaria. Eso es exactamente la gestión que un técnico de primer nivel hace con su jugador más valioso en la semana previa al partido más importante de la temporada. No lo para completamente porque eso aumenta el riesgo de lesión, y no lo juega 90 minutos porque el partido del miércoles es el que importa. 45 minutos de rodaje con intensidad. Eso es lo que Díaz tuvo el sábado, y el miércoles va a necesitar 90 minutos al máximo nivel para que el Bayern pueda remontar al PSG. El calendario específico entre el final de la temporada del Bayern y el debut de Colombia en el Mundial también merece ser analizado. Si el Bayern llega a la final de Champions el 30 de mayo y la gana, Díaz termina la temporada ese mismo día. Tiene 18 días hasta el 17 de junio cuando Colombia debuta en Kansas City. Esos 18 días son poco, pero no son nada. Los seleccionadores de los grandes equipos del mundo planifican la preparación para el Mundial contando con que los jugadores que están en las fases finales de la Champions llegan con menos tiempo de preparación. Y Néstor Lorenzo es consciente de esa realidad. El contexto del Mundial también añade una dimensión que el análisis puramente deportivo del miércoles no puede ignorar. Díaz debuta con Colombia el 17 de junio en Kansas City contra Uzbekistán. Eso significa que entre el partido del miércoles 6 de mayo y el debut del Mundial hay 41 días. Si el Bayern llega a la final de Champions en Budapest el 30 de mayo, Díaz tendría solo 18 días entre la final más importante de su carrera y el primer partido de Colombia en el Mundial. Y si el Bayern no llega a la final, tendría más de 4 semanas de recuperación antes de unirse a la selección colombiana. En cualquiera de los dos escenarios, el debate sobre los minutos pierde relevancia comparado con el debate sobre qué significa para Colombia que el jugador que va a liderar el equipo en el Mundial esté en el mejor momento de forma de su carrera. Díaz llega al Mundial en la temporada más extraordinaria que ningún colombiano ha tenido en Europa. Eso pesa más que cualquier número de minutos. La historia del fútbol colombiano también dice algo sobre cómo los jugadores que llegaron a sus mejores mundiales lo hicieron. En el Mundial de Brasil de 2014, Díaz tenía 22 años y no estaba en la selección. Fue el Mundial donde James, Cuadrado y Ospina tuvieron el mejor torneo de sus carreras. Y todos llegaron habiendo terminado temporadas completas con sus equipos europeos. Ninguno llegó descansado de meses de inactividad. Llegaron en forma, con ritmo, con la confianza que da haber jugado partidos importantes en las semanas previas. Ese modelo de preparación es exactamente el que Díaz está siguiendo en este momento con el Bayern Múnich. La historia también dice algo sobre cómo los jugadores que llegan a los grandes torneos en el mejor momento de forma de su carrera rinden en esos torneos, comparados con los que llegan descansados pero sin ritmo. Ronaldo el Fenómeno ganó el Mundial de 2002 viniendo de una temporada donde tuvo que recuperarse de lesiones graves. Messi ganó el Mundial de 2022 con 46 años acumulados en el calendario. Y Valderrama, cuya referencia es especialmente relevante en este debate, fue el mejor jugador de Colombia en los 3 mundiales donde participó habiendo jugado temporadas completas con sus equipos europeos. La forma física que se construye compitiendo semana a semana en el máximo nivel no se puede fabricar con semanas de descanso antes del torneo. Y Díaz llega al Mundial con esa forma construida en el Bayern Múnich en la temporada más completa de su carrera. Y esto nos lleva exactamente al miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena. El argumento de que va a pasar lo que todos sabemos, que es el titular que generó el debate en Colombia, también tiene una lectura específica en el contexto de lo que está ocurriendo. Todos saben que Díaz va a estar en el 11 del Bayern el miércoles. Todos saben que va a ser el jugador más peligroso del campo cuando el equipo tenga el balón. Y todos saben que si el Bayern remonta al PSG y llega a Budapest, el titular del análisis va a cambiar, de la indignación por los minutos a la celebración por el triplete. Eso es también lo que el debate de esta semana está capturando.
la tensión entre el orgullo de ver a Díaz siendo el jugador más importante del Bayern Múnich y la preocupación de que ese protagonismo pueda tener un coste físico en el momento donde Colombia más lo necesita. El debate sobre los minutos de Díaz es legítimo y dice algo sobre el amor que Colombia tiene por su jugador más importante en este momento, pero los datos dicen que la diferencia entre Díaz y Kane y Olise en minutos es de menos de 50 en toda la temporada, que el médico deportólogo consultado por la FM dijo que parar en seco es más peligroso que seguir compitiendo con dosificación progresiva, que Díaz entró el sábado contra el Heidenheim con la energía del jugador que 4 días antes había sido el mejor del Bayern en el Parque de los Príncipes, y que el miércoles en el Allianz Arena, el mismo Díaz que tiene esa energía sale al campo necesitando ayudar al Bayern a remontar un gol al PSG para llegar a la final de Budapest. Va a pasar lo que todos sabemos. El jugador que Kompany pone en el campo, más que a nadie en la temporada, va a estar en el campo desde el primer minuto el miércoles, porque Kompany confía en él como en nadie más, y porque Díaz no ha dado ninguna señal de que esa confianza esté equivocada. Y hay una cuarta posibilidad que el debate raramente menciona, que Díaz llegue al Mundial habiendo ganado el triplete, con la Champions, la Copa y la Bundesliga en el bolsillo, con la confianza que solo da haber ganado los 3 títulos más importantes que puede ganar un jugador en Europa. Esa confianza no tiene precio en un mundial, y si la temporada termina así, el debate sobre los minutos habrá sido superado por la realidad de un jugador en el pico más alto de su carrera, llegando al torneo más importante del mundo. ¿Creen que la preocupación de una parte de Colombia por los 3.625 minutos de Díaz en la temporada es una preocupación legítima que el Bayern y la selección colombiana deben gestionar con mucho cuidado en las próximas semanas, o que los datos que muestran que Díaz tiene solo 50 minutos más que Olise y Kane y que un médico deportólogo dijo que parar puede ser más peligroso que seguir compitiendo son argumentos suficientes para estar tranquilos? ¿Piensan que llegar al Mundial de 2026 en el mejor momento, de forma de la carrera, con la confianza de haber marcado en el Parque de los Príncipes, en la semifinal de Champions más goleadora de la historia, es una ventaja tan grande que compensa cualquier preocupación sobre el desgaste acumulado en la temporada? ¿Y qué significa para Colombia que el debate más importante sobre Luis Díaz en este momento no sea si está al nivel de los mejores del mundo, algo que la prensa de 4 países ya confirmó, sino si va a llegar al Mundial en las condiciones físicas correctas para liderar al equipo en el torneo más importante del año? Déjeme sus opiniones en los comentarios. Dale like si este debate también te tiene pensando. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene. Hasta la próxima.